A ver, el tema que hoy nos ocupa, vámonos a lo sustantivo, que es a lo que realmente ustedes vinieron. El tema del control de convencionalidad. Déjenme empezar mi exposición con algo que es muy obvio, con algo que pudiera parecer un tanto superfluo y que sin embargo tiene una importancia radical y meridiana para el derecho mexicano. Es la siguiente afirmación: los tratados se firman para ser cumplidos. Los tratados se firman para ser cumplidos. Incluso hay una máxima que viene precisamente del derecho romano, una máxima latina que lo expresa muy bien. Ustedes la han de haber escuchado en varias de sus materias. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Si uno firma un convenio, si uno firma un acuerdo, hay que cumplirlo. Dirán ustedes, bueno, ¿y ahí dónde está la novedad o qué es lo importante? Es la entrada para reflexionar sobre control de convencionalidad, porque en México hemos firmado prácticamente todos los tratados internacionales de derechos humanos que hay en el mundo. Todos los que hay los hemos firmado. La pregunta importante entonces es: ¿ustedes creen que así como nosotros tenemos una gran vocación diplomática de participación en el orden diplomático internacional de firma de tratados, creen que igualmente estamos comprometidos en su cumplimiento? ¿Creen que se aplican los tratados en la realidad jurídica mexicana, en el día a día de nuestros tribunales, en nuestras juntas de conciliación, arbitraje, en nuestras agencias del Ministerio Público? Exacto. Exacto. La respuesta que ustedes acaban de dar es la respuesta correcta. Los tratados no se aplican. Me llevaría mucho tiempo, más del que tengo disponible, exponer las razones por las que no se cumplen. Pero ya que estamos en un aula universitaria, ya que están aquí presentes, lo sé, varios profesores, y dado que todos y todas nosotros somos universitarios, mencionaré un factor. Un factor por el cual no se cumplen o no se cumplen en el grado que sería deseable los tratados internacionales, particularmente en materia de derechos humanos de México, porque no se conocen. Porque no se conocen. ¿Y por qué no se conocen? Pues no se conocen en parte porque no se explican en las escuelas y facultades de Derecho. Entonces, si no se explican en las escuelas y facultades de Derecho, pues sale uno allá afuera a la práctica, al ejercicio de la profesión, y realmente le empiezan uno a hablar del Pacto de San José. Como una vez me dijo un juez, el Pacto de San... Yo dije, no, pues es que el Pacto de San José dice eso y el Pacto de San José dice el otro. Oiga, ¿y qué dice el Pacto de San Juan? Me pregunto. ¿Cuál será el Pacto de San Juan? ¿No? El Pacto de San Juan dice, si vamos a hablar de santos, pues dígame de santos. Entonces realmente creo yo que ahí tenemos un problema muy importante. Los tratados se firman para ser cumplidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa por lo menos 4 cosas. Hay 4 cosas absolutamente indispensables que un país, que un Estado soberano tiene que hacer para dar cumplimiento a un tratado. Primera obligación general derivada de la firma de un tratado: dictar todas aquellas normas jurídicas, emitir toda la normatividad jurídica que sea necesaria para que se aplique el tratado. Es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense un tratado internacional que se genera, que se redacta en el seno, por poner un caso, de las Naciones Unidas. La ONU aglutina a prácticamente todos los países del mundo, y cuando se está escribiendo un tratado internacional de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, tenemos que usar un lenguaje, a mí me tocó participar en la redacción de 2 de esos tratados, y tenemos que utilizar un lenguaje absolutamente genérico. ¿Por qué genérico? Porque tiene que ser un lenguaje, el que tú pongas en un tratado internacional, que no le parezca agresivo o negativo o insuficiente o excesivo, etcétera, a los chinos, a los de Sudáfrica, a los argentinos, a los canadienses, a los italianos, a los mexicanos, etc. Entonces, si ustedes revisan tratados internacionales en materia de derechos humanos, van a ver que se usa un lenguaje un tanto ambiguo, un tanto amplio.
¿Se deberá respetar el debido proceso legal? Pues sí, en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿qué significa en concreto? ¿Qué significa el debido proceso legal que está asegurado por los tratados internacionales de derechos humanos? No se podrá discriminar a nadie. No se podrá discriminar. Bueno, sí, en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿qué significa en concreto? Entonces, primera obligación de un país cuando firma un tratado internacional, emitir todas aquellas normas que nos permitan aterrizar el mandato del tratado, que nos permitan hacerlo efectivo, que nos permitan que sea aplicable en el día a día, que nuestra normatividad interna dote de contenido preciso, de contenido adecuado y aplicable a cada una de las normas muy generales, muy ambiguas, por lo que acabo de explicar, del Tratado Internacional. Segunda obligación que un Estado asume cuando firma un tratado: derogar todas aquellas normas, es decir, sacar del ordenamiento jurídico todas aquellas normas que se opongan al tratado. Una vez que tú tienes un tratado que se incorpora a tu sistema jurídico mexicano, tienes que quitar todas aquellas normas que eventualmente estuvieran en contradicción, que fueran contrarias a lo que señala el tratado. Estas dos primeras obligaciones tienen un nombre que las acomuna, digamos, por llamarlo así, que las junta, que es armonización jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico interno tiene que ser armónico, tiene que ser compatible, tiene que ser respetuoso de lo que señalan los tratados internacionales que tú voluntariamente como Estado soberano firmaste. Esto es muy importante para que de una vez porque siempre que pongo este tema sale alguien, ¿no? Pregunta, ¿y la soberanía? Siempre la soberanía, como si todavía estuviéramos en la época de Thomas Hobbes, ¿no? Cuando escribe el Leviatán, ¿no? Ya pasaron unos cuantos años, pero todavía hay alguien que dice que la soberanía y que quién sabe qué. En materia de derechos humanos, ustedes saben que cuando se firman tratados internacionales, la soberanía se cede en favor de, como dice Luigi Ferrajoli, y este es el concepto bueno, este es el concepto importante de soberanía con lo que nos tenemos que quedar, en favor de la soberanía del individuo, que esa es la que cuenta hoy en día. ¿Quiénes somos soberanos hoy, en el siglo XXI, en el siglo de los derechos humanos? Nosotros somos los portadores de lo que Ferrajoli llama fragmentos de soberanía. Porque ningún Estado puede arguir la soberanía para masacrar, para violar derechos humanos. Eso ya se terminó, eso fue hace 300 años, ya no. Para eso el Estado ya no es soberano. Ya no puede decir, bueno, sí los mato, y sí los torturo, y sí los violo, pero pues todos son mexicanos. Y yo soy el gobierno mexicano, para eso soy el gobierno mexicano, para torturarlos, violarlos, masacrarlos, desaparecerlos, no. Para eso usted no es soberano. La soberanía no llega hasta ahí, la soberanía somos nosotros, amigas y amigos. Bien, entonces armonización. Tercera obligación muy importante cuando un país firma un tratado. Tercero, hacer un diagnóstico. Esto es muy importante, hacer un diagnóstico de la situación que guarda un determinado derecho humano al momento en que el Estado firma un tratado internacional. Es decir, nosotros nos obligamos a garantizar el debido proceso legal, o nos obligamos a garantizar la no discriminación, o nos obligamos a garantizar el derecho a la vivienda, o el derecho a la salud, o el derecho a la educación. Lo primero que tenemos que saber cuando entra en vigor el tratado, digamos, aquí está la raya que dice, a partir de ahora, entra en vigor el tratado. Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados en ese momento. ¿Por qué? Porque solo si hacemos ese diagnóstico, vamos a tener una herramienta confiable, útil y objetiva para saber si estamos cumpliendo o no con lo que señala el tratado. ¿Qué tal que yo digo, por ejemplo, en México no se respeta, por decir algo, el derecho a la educación, o no se respeta el derecho a la salud, o no se respeta el debido proceso legal, o el derecho a la vivienda? Bueno, ¿eso qué valor tiene? Pues eso es una opinión. Usted opina que no se respeta, o usted opina que sí se respeta, o el maestro fulano o el doctor sutano dice que sí o que no. ¿Eso qué valor tiene en un debate internacional, en un foro internacional? Lo que tiene valor es que digamos, ¿cuántas unidades hospitalarias hay por cada millón de personas? ¿Cuántos doctores por cada 100,000 habitantes? ¿Cuánto personal de enfermería?
¿Cuánto es el gasto público en educación? ¿Cuántos créditos para viviendas se dieron? Eso es medir en concreto los derechos. Medir en concreto los derechos. Lo demás es puro rollo. Lo demás son puras opiniones para tomar café. Oye, en México no se respeta tal derecho humano. Pues sí, te sirve para platicarlo ahí, ¿verdad? El sábado en la comida, nada más. Necesitamos tener un diagnóstico certero que nos permita ubicar en la entrada en vigor del tratado dónde estamos situados. Y eso le va a dar mucho sentido. No sé si han visto que en nuestra Constitución, el artículo 1, párrafo 3, dice que uno de los principios de los derechos humanos es el principio de progresividad. Progresividad en los derechos. ¿Qué significa? Que respecto de los derechos no podemos dar pasos atrás. Respecto de los derechos tenemos que ir para adelante. Tenemos que ir progresando en el uso y disfrute de los derechos. Pregunta, ¿cómo vamos a saber si cumplimos o no con el principio de progresividad si no tenemos un diagnóstico? No, ¿qué tal que yo les digo cada 5 años? Es que avanzamos. Sí, pero avanzamos respecto de dónde. No, es que ahorita ya hay tantos estudiantes en las universidades. Sí, pero ¿cuántos había hace 5 años? ¿Cuántos había hace 10 años? ¿Cuántas universidades había? ¿Cuántas tenemos ahorita? ¿Cuántas funcionan bien? ¿Cuántas no funcionan bien? ¿Con qué nivel salen los egresados? ¿Cuánto es nuestra eficiencia terminal? ¿Cuánto aprenden? ¿Sirve lo que aprenden? ¿No sirve lo que aprenden? ¿Les sirve para conseguir mejores trabajos? ¿Les sirve para tener un conocimiento más aplicado? ¿O les sirve para tener un papelito? Eso lo necesitamos saber. ¿Y eso cómo se llama? Diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, estamos simplemente en el aire. Cuarta obligación, cuarta y última obligación general. Claro que hay muchas más obligaciones específicas, digamos, pero obligación general. Reorganizar las competencias de cada una de las autoridades del Estado para cumplir con el tratado. Es decir, las atribuciones de los órganos del Estado, las competencias de las autoridades, deben de permitir que el tratado sea respetado, pero también aplicado. No solamente que no se viole el tratado, sino que sea efectivamente llevado a la práctica. Y entonces las autoridades se tienen que organizar de tal suerte, de tal manera, de tal forma, que esto sea una realidad, que esto sea posible en la experiencia cotidiana de la vida de un país. Bien, justamente el control de convencionalidad empata con las dos cosas que les acabo de decir: pacta sunt servanda y obligaciones de los estados. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que crea la doctrina del control de convencionalidad, en un momento de su historia se hizo la siguiente reflexión. La Corte Interamericana se dijo: ¿cuántos casos puedo yo resolver realmente? ¿Cuántos casos puedo resolver dentro de una competencia que abarca todo el continente? Imagínense un tribunal para toda América Latina, en un continente que además se violan los derechos humanos. ¿Qué les parece? 5,000 millones de veces al año, ¿no? Es decir, hay cantidad de violaciones. Y la Corte Interamericana dice: digo, ¿cuántas sentencias puedo yo dictar? Y se responde: muy pocas. ¿Cuántas sentencias dicta la Corte Interamericana? Acaba la Corte de celebrar sus primeros 30 años de vida. Ha dictado aproximadamente 280 sentencias en 30 años. En América Latina, con todas las violaciones que ha habido, incluso con regímenes militares, con los argentinos torturando y aventando gente de los aviones al mar. 280 sentencias. Ahora están dictando un poquito más. Ahora como que le metieron el acelerador. Esa es su capacidad. ¿Por qué? Porque no trabajan todo el año. Tienen 4 periodos de sesiones de 3 semanas. Porque no tienen apoyo. Para que se den una idea, cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de México tiene 11 secretarios de estudio y cuenta. 11 secretarios de estudio y cuenta en cada ponencia. ¿Saben cuánto gana un secretario de estudio y cuenta? Esto es para motivarlos, man. Es que siempre es bueno motivar a los chavos, para que estudien más y quieran ser secretarios. ¿Saben cuánto gana un secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte? 150,000 pesos al mes netos. ¿Qué? ¿Se desinflaron? Escucho que se desinflaron, maestro. Yo escuché un psss, y dije: ya se desinflaron. ¿Quieren ser secretarios de estudio y cuenta o quieren mejor ser ministros de la Corte? Ministros. Mejor ser ministros, ¿sí o no? 380,000 pesos netos al mes.
¿Qué pasaría? Perdón, ya sé que me invitaron a hablar de control de convencionalidad, pero esto es importante. ¿Qué pasaría? 380,000 pesos al mes quiere decir que tus cheques quincenales son de... Que alguien me ayude, yo por eso estudié Derecho. Por eso estudié Derecho. Son todas complicadas, ¿no? 190 compañeras, perfecto. Si nuestra compañera que nos visite a contaduría, rápidamente lo explica. Bien, llegas a tu casa con tu pareja, en fin, con tu marido, con tu esposa, con tu novia o con lo que tengas ahí, en fin, con lo que tengas. Y tú estás en la puerta y le dices, aquí está el cheque de mi quincena, pero 190. ¿Cómo lo recibo? ¿Sí o no, compañeros? ¿Sí o no? O sea, en cambio llegas con tu cheque de la quincena de la UNAM. Aquí está mi cheque de 8,000 pesos, compañero. Ni te saluda, ¿no? Ni te saluda. Dice, no, pues ahí está la cena. Son cosas que nosotros tenemos mucho amor a nuestra alma mater, echamos muchas ganas, ¿verdad? En fin, pero así está la cosa. Bueno, esto es para motivarlos. Tienen que estudiar, tienen que ir haciendo ahí su currículum, sus relaciones políticas también, porque no llegan los mejores, pero sí los más conectados, ¿no? Entonces, ¿se están aburriendo mucho? Gracias, pero todavía no termino. ¿Puedo hablar más o no? Gracias. Entonces, bueno, se cierra el paréntesis. La Corte Interamericana dice, ¿cómo puedo yo dar cuenta de tantas violaciones? No puedo. Materialmente no puedo, no tengo recursos humanos, no tengo tiempo, no tengo capacidad. Entonces, la Corte crea la doctrina del control de convencionalidad para ser corresponsables en el plano interno a los estados que firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. Se llama Pacto de San José, se le conoce coloquialmente como Pacto de San José, porque se firma en la capital de Costa Rica en 1969. Se crea, mejor dicho. Las firmas llegaron posteriormente. Entonces, los países signatarios del Pacto de San José, esto es de la Convención Americana de Derechos Humanos, se tienen que hacer cargo, dice la Corte Interamericana, de llevar a cabo control de convencionalidad. ¿Cuál es el razonamiento jurídico? El argumento jurídico es muy importante que ustedes lo sepan. Dice la Corte Interamericana, en muchos de sus casos, esto empezó en el 2006, en un caso seminal, en un leading case, como dicen en Estados Unidos, que se llama Almonacid Arellano, así como suena, Almonacid Arellano contra Chile. Ese fue el primer caso, Almonacid Arellano contra Chile. El segundo fue Aguado Alfaro y otros contra Perú, y de ahí sucesivamente, e incluso en casos mexicanos, en al menos 4 casos mexicanos ha habido control de convencionalidad. Y el razonamiento de la Corte es el siguiente, fíjense, dice la Corte Interamericana. A nivel interno, hay una cosa que se llama control de constitucionalidad. Ojo, control de constitucionalidad. ¿Qué supone el control de constitucionalidad? Ese todas y todos lo sabemos, porque eso lo manejamos cotidianamente. Significa que tú vas a contrastar las normas de tu sistema jurídico interno con la Constitución. De tal suerte que si una ley, que si un reglamento, que si un decreto, que si una norma oficial mexicana, lo que sea, va en contra de la Carta Magna, es inválido y nulo ese acto jurídico. Eso se llama control de constitucionalidad. No lo inventaron porque hay antecedentes, pero le dieron un buen empujón en 1803, en febrero de 1803, cuando el gran juez, el más grande juez de toda la historia de Estados Unidos, que fue John Marshall, dictó una sentencia emblemática, la sentencia más importante de la historia del Estado Constitucional, una sentencia que ningún estudiante de Derecho debe dejar de leer antes de terminar la carrera: Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. En 1803, John Marshall escribió en Marbury versus Madison: una ley que vaya en contra de la Constitución es nula. ¿Y a quién le corresponde?, se preguntó Marshall en Marbury versus Madison 1803.
¿A quién le corresponde determinar que una ley va en contra de la Constitución? A los jueces. A los jueces. Con lo cual estableció dos de las principales columnas vertebrales del Estado constitucional. Uno, la Constitución es la norma suprema. Ningún acto puede ser contrario a la Constitución, supremacía constitucional. Dos, control judicial. Control judicial de la constitucionalidad. En el curso del desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana afirma dos principios que son absolutamente medulares y que ustedes deben de conocer. Primero, el control de convencionalidad se tiene que ejercer de oficio. De oficio. ¿Por qué? Porque la obligación de cumplir con lo que señala el tratado corresponde al Estado. Fíjense bien, esto es muy importante, porque luego nuestra Suprema Corte, como lo voy a referir enseguida, lo recoge en los mismos términos. ¿Quién tiene que cumplir con un tratado internacional? El Estado. Y el Estado no puede decir, bueno, yo apliqué el Código Penal del Estado de México en vez de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos porque las partes no me lo hicieron valer. Ay, hombre, qué abogados tan malos, hombre, lo hubieran citado, yo lo hubiera aplicado el tratado, yo lo hubiera respetado si las partes lo hubieran hecho valer. ¿Es una buena excusa? No es una buena excusa. ¿Por qué? Porque la obligación es del Estado. La obligación es del Estado. Entonces, si los abogados conocen o no conocen el Pacto de San José, si los abogados lo citan o no lo citan en sus escritos, en sus alegatos, en su argumentación, eso es problema de los abogados. Y eso no exime ni excluye la obligación del Estado de cumplir con el tratado. ¿Sí me explico? Entonces, primera característica, es de oficio. Aunque no te lo pidan las partes en un juicio, aunque no lo hagan valer en su argumentación los abogados, el Estado tiene que cumplir con el Tratado Internacional. Segunda característica, la competencia para llevar a cabo control de convencionalidad, dice la Corte Interamericana, corresponde a todos los jueces. Corresponde a todos los jueces. Con lo cual, genera un mecanismo desconocido en México, pese a que según yo estaba contemplado en la Constitución del 17, pero la Corte lo había negado, en una mala interpretación, una jurisprudencia inconstitucional, pero genera un mecanismo muy interesante, de acuerdo con el cual el control de convencionalidad se tiene que ejercer desde la primera instancia. Desde la primera instancia. Y esto, amigas, amigos, los que hayan litigado, los que sepan cómo funciona el derecho mexicano en la práctica, saben que es un cambio sideral, vaya, galáctico, abrumador. ¿Por qué? Porque nosotros litigábamos en primera y en segunda instancia, es decir, ante Poder Judicial local, con legalidad. Si tú ibas a un juicio de alimentos, a un juicio de divorcio, a un juicio penal por robo, por violación, por homicidio, etc. Y en primera y segunda instancia, tú como abogado trabajabas con la ley y el juez trabajaba con la ley. Tú ibas al despacho del juez y el juez en su despacho tenía su código penal y su código de procedimientos penales. Oiga, ¿y la Constitución? No, eso no. Oiga, ¿y el Tratado Internacional? No. ¿Y en dónde sacabas tú los argumentos propiamente de derechos humanos y los argumentos propiamente de tratados y los argumentos de constitución? En el amparo. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que había una separación rígida entre legalidad, primera, segunda instancia, o poder judicial local, digamos, y constitucionalidad, convencionalidad. Amparo. Amparo. Eso era antes. Ahora, ¿cómo funciona? A partir de lo que dice la Corte Interamericana. Ahora dice, todos los jueces le tienen que entrar al control de convencionalidad. Con lo cual, nosotros podemos hacer valer un tratado de derechos humanos y podemos hacer valer la Constitución desde la primera instancia. Desde la primera instancia. Y tienen los jueces que hacerse cargo de esos argumentos. Yo me acuerdo que recién egresado de la carrera, alguna vez que llevé muy jovencito, todavía algún juicio, fui con el juez, le dije, ya saben, ¿no? El típico alegato de oreja, pide cita con el juez, vas a verlo, y le dije, pues ya le eché mi rollo, porque pues, yo desde entonces ya sabía que me quería dedicar a derecho constitucional, le eché mi rollo y todo eso,
juez de primera instancia se me quedó viendo y me dijo, pues se ve que usted es muy estudioso. Y todo eso que me cuenta, pues, suena interesante. Pero a mí no me interesa, porque eso lo tiene que usted hacer valer en el amparo. Todo eso de la constitucionalidad y del derecho humano, todo eso, ¿tiene algo que decirme sobre el código? ¿Sobre la ley tiene algún alegato, algún argumento? No. Perfecto. Adiós. Listo. No querían entrarle los jueces de primera y segunda instancia. No le entraban. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora sí que, como yo les digo, me los llevaron a mi terreno, porque ahora un juez de primera instancia que resuelva en materia penal, en materia civil, etcétera, tiene que ser, además de civilista o penalista, constitucionalista, porque la Corte Interamericana les aventó la oreja. ¿Cómo llega todo esto a México? ¿Cómo llega todo esto a México? Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve en el 2009 un caso que se llama Rosendo Radilla Pacheco contra México, el llamado caso Radilla, que es un caso de desaparición forzosa. Es decir, en 1974 estaba este señor allá en la Sierra de Guerrero, era un activista, defensor de derechos humanos, en 1974, Rosendo Radilla Pacheco precisamente, y no se ha aclarado, porque esa es la verdad, no se ha aclarado, pero se supone que fue víctima de una desaparición forzada. Es decir, llegaron y lo levantaron, en términos periodísticos, fue un levantón. Nunca apareció su cadáver, a la fecha no ha aparecido, no se sabe dónde están sus restos. El caso, después de muchos años, llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condena al Estado mexicano. La sentencia del caso Radilla es condenatoria para México, y de las cosas que dice, entre otras cosas, es que se tiene que llevar a cabo control de convencionalidad. Sale la sentencia, ahora les voy a explicar cómo estuvo bien la película, porque muchos no la conocen, ahí les va. Sale la sentencia, y toda sentencia internacional llega al Estado contra el cual se dicta a través de vía diplomática, es decir, se la notifican oficialmente a Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces llega a Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen muy buenos abogados, que tiene un departamento jurídico muy bueno en nuestra Cancillería, y entonces empiezan a leer la sentencia y se dan cuenta que en una parte de la sentencia la Corte Interamericana hacía referencia al trabajo de los jueces a propósito de control de convencionalidad, y dicen los abogados de Relaciones Exteriores con muy buen tino, dicen, oye, aquí dice que el Poder Judicial tiene que hacer esto y esto, pero nosotros somos el Poder Ejecutivo. Nosotros no les podemos mandar a los jueces qué hacer y qué no hacer. Ellos son un poder independiente, son un poder autónomo. ¿Qué hacemos? Pues yo me imagino la conversación entre los abogados. Oye, ¿qué hacemos? No sé, pues es que nunca me llegado. Oye, en la facultad no te dijeron. No, me dijeron. Oye, pues tu maestro de Derecho Internacional Público, no. Pues ahí dice Poder Judicial, sí, pues mándaselo al Poder Judicial, sí, pero ¿a dónde? Porque Poder Judicial son muchos tribunales, son muchos juzgados. ¿A qué juzgado lo mando? Pues mira, para no darle, mándalo hasta arriba, ¿no? ¿Y dónde está hasta arriba? Pues al presidente de la Corte. Se lo mandan al presidente de la Corte. El presidente de la Corte recibe la notificación, dice, mire, aquí hay una sentencia que dice que ustedes tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Y el presidente de la Corte dice, ¿y esto qué? Que nunca había llegado una sentencia así. Entonces dice el presidente de la Corte, bueno, nosotros conocemos, pues ¿de qué conocemos aquí en la Corte? Pues de amparos, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias, de inejecución de sentencias de amparo o de autos de suspensión. Pero esto, ¿cómo se aplica? ¿Esto es un proceso? ¿No es un proceso? ¿Cuál es la parte de qué hago? Y entonces, en esa duda, pues, ¿cómo se resuelven las cosas? A la mexicana. ¿Y cómo se mexicana? Se abre un expediente varios. ¿Expediente varios qué significa? Cualquier cosa que no quepan los demás. Sí, no es un amparo, no es una controversia constitucional que llevan un número de expediente secuenciado, obviamente. Aquí no sabían qué hacer, abre el expediente varios. Este número lo tienen ustedes que saber, lo tienen que saber de memoria incluso. Expediente varios 912, diagonal 2010. Expediente varios 912, diagonal 2010. ¿Por qué? Porque es
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que introduce por parte de nuestro máximo tribunal, por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de convencionalidad de México. Es decir, ya lo había dicho la Corte Interamericana, pero en 912 lo que hace es traer el control de convencionalidad a México y reafirma las dos características. La Suprema Corte señala: uno, el control de convencionalidad es de oficio. Dos, el control de convencionalidad le corresponde hacerlo a todos los jueces, abandonando una jurisprudencia en sentido contrario de que tenían 70 años. 70 años que había dicho: solo nosotros en el Poder Judicial Federal ejercemos control de constitucionalidad o de convencionalidad. Solo nosotros. Entonces ahora con la 912 cambia. Con la 912 deja atrás esa jurisprudencia y dice: todos le tienen que entrar. Pero aprovechando que dice: pues ya que estoy yo encarrerado, ¿verdad? Ya que traigo vuelo, pues me voy un poquito más allá. Y en la 912 se establece un criterio muy interesante en el sentido de que se borra la diferencia o la distancia, como ustedes lo quieran concebir, entre constitucionalidad y convencionalidad. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entre que se dicta Rosendo Radilla Pacheco y se dicta la 912, ocurre un hecho absolutamente toral para el sistema jurídico mexicano, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio del 2011. ¿Qué dice la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el artículo primero, párrafo primero de nuestra Carta Magna? Que nosotros tenemos todos aquellos derechos que nos reconoce la Constitución y los tratados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día los tratados internacionales en materia de derechos humanos en México, me gusta decirlo con esta frase, que me parece que es una frase que todas y todos deben de conocer, que es la siguiente: los tratados internacionales en materia de derechos humanos en México son Constitución. Son Constitución. No me pregunten: oye, pero están por arriba, están por abajo, aquello de la pirámide kelseniana. Adiós. Se terminó la pirámide kelseniana. ¿Qué tenía en la cúspide de la pirámide kelseniana? Cero, se terminó, ya no más. La pirámide kelseniana van y la tiran a la basura. Si se llama la introducción, la tiran a la basura. Si su profesor les reclama, dicen que yo lo dije. ¿Por qué? Porque hoy en la cúspide del sistema jurídico mexicano pregunta: ¿está la Constitución solita? No. Según dice la Suprema Corte, no es una opinión de un académico, de un teórico. Dice, la Suprema Corte dice: están cuatro cosas hasta arriba. El máximo nivel jerárquico en nuestro sistema jurídico mexicano está integrado por la Constitución, la jurisprudencia del Poder Judicial Federal que interpreta la Constitución, es decir, que realmente le da contenido, sentido interpretativo y hermenéutico. 3, los tratados internacionales de derechos humanos. Ya llevamos 3. 4, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que naturalmente interpreta esos derechos y les da contenido a esos derechos. Entonces, aquella visión piramidal del sistema jurídico mexicano, adiós, ya no existe más. Ojalá que nuestros maestros se actualicen. Yo no lo sé, pero ojalá. No sé si hay maestros aquí de introducción a estudio en Derecho y si les caiga bien este comentario. Esa parte necesitamos actualizar. Bien, entonces, 912. Y luego, así llega pues a México y así se empieza a desarrollar. Y luego viene otra sentencia que de la Suprema Corte, del Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte, que añade todavía un elemento más importante, que es la contradicción de tesis. Esta la deben de conocer y la deben de leer todos los abogados de este país, porque es para mí la sentencia más importante de nuestra Suprema Corte en los últimos 50 años. Si me dijeran, escoge una, de todas las que dicta la Corte, dicta aproximadamente 6,000 al año, para que se den una idea, yo escogería esta. Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Está el texto completo en mi página web, sé que muchos de ustedes
que me siguen en Facebook y en Twitter consultan mi página. Ahí está en mi página web, lo pueden buscar. Ahí encuentran todo con los votos particulares, con todos los votos concurrentes, etc. Es una sentencia absolutamente medular que ratifica el criterio del expediente Varios 912, ratifica, pero da un paso más allá, porque la contradicción de tesis 293 ahora afirma que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para México y para todos nuestros jueces. Entonces este es un paso muy importante, porque nosotros no nada más debemos de conocer los tratados, sino la jurisprudencia. Esto es el control de convencionalidad, y esto es de lo que vine a hablarles hoy en la mañana. Bueno, en la tarde ya, perdón. Yo quiero terminar con esto. Llevo 43 minutos. Quiero establecer un diálogo con ustedes, si me lo permite el maestro, con la longitud que ustedes estimen y sea posible, por supuesto. Pero antes de terminar, quiero cerrar con la siguiente reflexión, que es muy importante. Según la página web de la Suprema Corte, que yo creo que algo han de saber, ¿verdad?, sobre estos asuntos, México ha firmado 173 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es más, lo voy a decir de una forma distinta porque quiero ser muy preciso. México ha firmado 173 tratados internacionales que contienen derechos humanos. Que contienen derechos humanos. Que no es lo mismo que tratados internacionales de derechos humanos. Bien, luego se los explico. Entonces, el gran reto aquí es, uno, conocer esos tratados. Yo pienso, seguramente ahorita en el turno de preguntas me van a corregir si me equivoco. Yo pienso que todavía en la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho, incluyendo las de nuestra Universidad Nacional, no se enseñan cómo deben ser estos tratados. Yo no puedo hablar por ustedes, las generaciones más jóvenes, pero sí puedo hablar por mi generación. Yo soy generación 90-94 de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria, turno matutino. Y en toda mi carrera, créanme que tomé con los número uno, con los mejores profesores. Antes le decíamos las vacas sagradas, no sé ahorita. Ahorita cómo se diga. También igual, lo mismo, o sea, no hemos cambiado. Antes le decíamos las vacas sagradas, ¿no? Y los veíamos ahí caminando por la explanada, etc. Y entonces yo tomé con los mejores, con los número uno, ¿sí? Realmente me siento muy, muy orgulloso de mis maestros. Pero les quiero decir que en toda la carrera, oigan esto, en toda la carrera, me enseñaron solamente 2 tratados internacionales. La Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la general, la del 69, ¿no?, que dice quién firma un tratado, las fuentes de derecho internacional público, lo de la costumbre internacional, etc. Y la Convención de Viena sobre relaciones consulares, una de las 3 razones por la que Florence Cassel salió del reclusorio de Tepepan, porque le violaron en su juicio la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Fueron los únicos 2 tratados internacionales. Dice, oiga, ¿y el Pacto San José? No les digo ni siquiera que si lo estudié, que si lo aprendí en la carrera, etc. Ningún profesor lo mencionó. Ningún profesor lo mencionó. Entonces, yo sí creo que tenemos un reto de conocimiento. Simplemente decirles a nuestros alumnos, decirles a los jóvenes que el día de mañana serán ministros de la Suprema Corte, o por lo menos secretarios proyectistas, que serán ministerios públicos, etc. Estos tratados existen, dicen esto y deben ser cumplidos. Ahí hay un reto de enormes dimensiones. El segundo reto ya no tiene que ver simplemente con generar un conocimiento nuevo, sino que tiene que ver con la práctica. Hay que hacerlos valer en los litigios. Hay que hacerlos valer ante nuestros jueces. Hay que defender los tratados internacionales en la práctica de nuestros tribunales. Les quiero decir, porque como ya fue mencionado en la síntesis curricular, además de mi dedicación académica, tengo también un despacho y ejercemos tareas no solamente consultivas, sino también contenciosas, esto es litigio, que te da muchísima ventaja argumentar con tratados internacionales. Te da mucha ventaja. Los tratados internacionales, por el rango jurídico que tienen, por la potencia argumentativa que le dan a tus escritos, a tus intervenciones,
Yo les digo a mis alumnos, es una mina de oro. Para un abogado que ejerce, es una mina de oro. El reto es conocerlos. El reto es conocerlos. Porque también me han tocado muchas veces en el litigio, y no nada más la contraparte, sino a veces hasta el juez. Me han tocado ver sentencias que dicen, como señalan los tratados internacionales. O como dicen los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres o derechos de los niños o género. Ahora está muy de moda género, por ejemplo. Yo doy muchos cursos sobre género, derechos de mujer, y te citan de repente, los tratados internacionales en materia de género dicen que deberíamos de resolver este caso así. Sí, pero ¿qué tratado? ¿Cómo que los tratados internacionales? Es como cuando antes, hace 20 años, ganábamos muchísimos amparos. Yo gané varios amparos porque las clausuras, llegaba la autoridad administrativa y clausuraba un establecimiento mercantil, y en el sello de clausura decía clausurado con letras rojas grandes, ¿no? Y abajo decía con fundamento en el artículo 75 fracción 21 de la ley de la materia. La ley de la materia, perfecto. Entonces yo iba con mi amparo y le decía al juez de distrito, en ningún diario oficial de la Federación se ha publicado algo que se llame la ley de la materia. No existe. Luego entonces esta clausura carece de la debida fundamentación y motivación. Levánteme los sellos, todos los gané. Todos. ¿En qué diario oficial se ha publicado la ley de la materia? O cuando te dicen de la legislación aplicable. Entonces, a mí me dices nombre concreto del ordenamiento jurídico que me vas a aplicar. Me vas a aplicar un tratado internacional, quiero un nombre concreto. Dentro del nombre concreto me tienes que añadir además el artículo. Y si ese artículo tiene fracciones, me tienes que añadir la fracción. Y si esa fracción tiene párrafos, me tienes que decir qué párrafo. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. La jurisprudencia de nuestros tribunales federales dice la cita tiene que ser así. Y ahí sí tenemos un reto de enormes dimensiones. De enormes dimensiones. Yo he visto sentencias. Bueno, el otro día que estaba. Ya con esto termino, maestro. Pero. No, sé que tienen otras cosas que hacer, pero se les puede. No me contradigo. No me contradigo. Si yo les digo que tienen cosas que hacer es por algo. Entonces, el otro día estaba yo en Veracruz dando un curso de control de convencional a todos los jueces y magistrados. Me los juntaron en un auditorio enorme en Jalapa, eran 400. Todo el poder judicial del estado de Veracruz estaba tomando el curso 3 tardes. Llego a dar mi curso el último día ya, estaba yo muy contento, iba entrando al auditorio y un juez me recibe ahí, me dice, oiga doctor, tiene un minuto y ya tengo que empezar, pero bueno, a ver, si es que todo eso que usted nos está explicando, pues yo ya lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que yo ya lo aplico, me dice, oiga, pues qué buena noticia, me da muchísimo gusto, lo felicito. Es más, aquí le traigo la prueba. Qué bueno. Una copia de una sentencia que dicté la semana pasada, aplicando control de convencionalidad para declarar inconvencional el tipo penal de pederastia. Pederastia, ¿saben lo que es la pederastia o se los explico? Sí lo saben, ¿no? La mayoría, más o menos. Relaciones sexuales con menores de edad. Está prohibido por todos los códigos penales, aunque no lo sepan, compañero. Está prohibido. Entonces me dice eso y digo, a ver, ¿cómo? Yo rápidamente dije, el tipo penal de pederastia es inconvencional. Pero va en contra de qué artículo de la Convención Americana. No, porque yo más o menos la Convención Americana me la tengo bastante bien estudiada. Dije, ¿cuál será el artículo? Y entonces, pero lo vi tan emocionado a él, ¿no? O sea, como que me quería impresionar. Y entonces dije, oiga, ¿y por qué no? En un momento dado, en la clase, porque duraba toda la tarde la clase, creo que eran 4 o 5 horas que tenía yo que exponer, y en un momento dije, oiga, ¿por qué no pasa usted al frente? Y nos explica su sentencia, de la cual usted se ve que se siente tan orgulloso. Ah, no, claro, por supuesto, doctor. Me dice, perfecto. Yo dije, así descanso un poquito, ¿no? Las 5 horas de clase seguidas, pues como que, sea o no, maestra, sea o no, también uno, que exportan los alumnos, ¿no? Es un buen truco, compañeros, es un buen truco. Entonces, ya pasa este cuate y dice, pues, el tipo penal de pederastia viola 4 artículos, son 4 los preceptos que viola.
Perfecto, digo, por favor exponga cada uno de ellos. Primero, viola el artículo primero de nuestra Constitución. Dije, pero qué párrafo, ¿no? Yo inmediatamente, porque el artículo primero me lo sé, pero hasta de memoria. Dije, pero qué. Y le dije, oiga, ¿qué párrafo? Ahí donde dice que los derechos humanos. ¿Cómo que los derechos? Sí. Ahí dice que tenemos derechos humanos, ¿sí o no, doctor? Sí. Primer artículo. Dije, bueno, pues eso como que no. Segundo artículo, otro de la Constitución, el artículo cuarto, viola el artículo cuarto. El artículo cuarto, claro que tiene muchos párrafos, cada semana le agregan un nuevo párrafo. Tiene muchos párrafos, muchos derechos. Dije, ¿pero qué párrafo exactamente? Me dice, ahí doctor, donde dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. No, fíjense en el razonamiento, es el tipo penal de pederastia que dice que tú no puedes tener relaciones sexuales con menores, viola el artículo. Bueno, luego el tercero era un artículo de la Convención para prevenir la discriminación contra la mujer, que igual decía que no se puede discriminar a la mujer, que no sé qué, o sea, pura cosa genérica, completamente desvinculada del tipo penal concreto. Y el cuarto era, creo que es el artículo 23 o el 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice que tenemos derecho al matrimonio. Ahí está. Tenemos derecho al matrimonio. Digo, ¿y dónde está la inconveniencia? ¿Sí me explico? Pero porque además, antes de que él expusiera en público y todo, me había dicho, pues le quiero además decir, y me dice todavía, y sé que se va a sentir muy orgulloso de nosotros, que gracias a esta interpretación y gracias al control de convencionalidad, hemos sacado de la cárcel a más de 2,000 pederastas. Yo dije, maestro, ¿por qué me dedico a estos temas? Les hubiera ido a exponer el título mercantil, ¿no? Tema, ¿no? De otra cosa. ¿Cómo es posible que usen tan mal una doctrina que es una doctrina muy noble? Que es una doctrina de defensa de la dignidad humana, que la echan a perder. Pero obviamente en público y ahí enfrente de todos sus colegas, ni modo yo que le dijera, es usted un ignorante, me avergüenzo de usted, no sé dónde estudió, si yo hubiera sido su profesor lo hubiera reprobado. Me daban ganas, no crean que no me daban ganas de decirlo, pero por respeto, pues, estaba yo en casa de ellos, no se los dije, pero sí me fui pensando y dije, qué desastre. O sea, yo tengo varios libros publicados sobre el tema, tengo varios artículos sobre el tema, he dado muchísimas conferencias. Entonces pensé que me había vuelto yo corresponsable del delito de pederastia a mí. Yo me sentí, iba yo en el camión de regreso a Tlapa, angustiado, ansioso, porque dije, claro, me voy a dedicar al derecho fiscal, esto ya se está convirtiendo en un negocio. Porque además le dije al juez, porque el juez me dice, no, es que, ya saben, típica conversación entre hombres, en donde por lo menos uno de los que conversa es un macho, ¿no? Es un machista de esos así, me dice, es que esos tipos penales los usan las mujeres para fregar a los hombres. Sí, niñas de 15, 16, 17 años se acuestan con hombres mayores de edad y luego los chantajean. Le dicen, si no me das tanto, voy a la agencia del MP, te acuso de pederasta y vas para adentro. Entonces, nosotros, gracias al control de convencionalidad, estamos evitando eso. Y le dije, me daban ganas de irme en ese momento, pero yo suelo ser educado, en fin, y entonces le dije, oiga, pues, ¿y usted piensa que, digo, en esa lógica, porque luego les dicen, ya que está dentro el sujeto, le dicen, bueno, pero si te casas, te perdono. Si te casas, te perdono. Entonces también, ahí venía lo del derecho al matrimonio, ¿no? El derecho al matrimonio, porque entonces ni modo que te cases con alguien que está preso, entonces lo sacas y te casas. Y yo le dije, ingenuo de mí, todavía le dije, oiga, ¿y usted cree que habría algún límite inferior en cuanto a la edad de la víctima para propiciar este tipo de acuerdos de que
te perdono si te casas, etcétera. Digo, porque yo pienso, ¿verdad? A lo mejor una chica de 17, pues más o menos puede saber qué está haciendo, pero una chica de 12, entonces yo dije, para usted, señor juez, ¿cuál sería el límite inferior para propiciar este tipo de cuestiones o de soluciones? Se me quedó viendo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No lo sé. Lo voy a pensar. Amigas y amigos, tenemos una poderosísima herramienta de defensa de nuestros derechos, de los derechos humanos de todas y de todos nosotros, de esos fragmentos de soberanía. Cierro como empecé citando a mi admirado Luigi Ferrajoli. Nosotros somos portadores de la soberanía, nosotros somos lo que importa más porque somos personas, porque somos portadores del principio de dignidad humana y se nos tienen que respetar nuestros derechos. El control de convencionalidad, bien aplicado, es una herramienta para mejorar la profesión jurídica. Es una herramienta para que mejore el trabajo de los jueces, para que mejore el trabajo de los ministerios públicos, para que mejore el trabajo de los litigantes, por supuesto, y también por aquello de la pirámide y las clases de introducción y de teoría del derecho, para que mejore la educación jurídica, que es lo que hacemos en universidades como esta. Muchísimas gracias.